En los años de la reconstrucción, Alemania buscaba vehículos capaces de rendir más de lo que su apariencia exterior sugería. Las carreteras debían ser reparadas, las ciudades abastecidas y las regiones rurales nuevamente conectadas. En medio de estas exigencias, un fabricante de Nuremberg, cuyo nombre ya tenía peso en la industria, comenzó a plantear una pregunta audaz. ¿Realmente necesita un camión un chasis pesado para afrontar tareas difíciles? Para muchos, la respuesta era evidente, pero Mann pensaba de otra manera. Cuando se presentó el MAN 415, parecía casi modesto en comparación con los camiones robustos de su época. Su bastidor era más ligero, su cabina más estrecha y su apariencia más discreta. Los transportistas levantaban las cejas con escepticismo, y más de un conductor sonreía ante la idea de que un vehículo tan compacto pudiera soportar las duras exigencias del trabajo diario. En talleres y patios de servicio se repetía constantemente la misma pregunta: ¿puede realmente este camión ligero competir con los grandes? Pero precisamente ahí residía la fuerza silenciosa de este modelo. El MAN 415 nació en una época en la que los materiales eran escasos y la eficiencia se volvió más importante que la pura masa. Los ingenieros de Mann comprendieron que un chasis bien pensado e inteligentemente diseñado podía ofrecer un rendimiento superior al de una estructura de acero sobredimensionada. El concepto se basaba en la construcción ligera, la inteligencia estructural y una fabricación precisa. Para su tiempo, era una idea revolucionaria. Un camión que pesaba menos, pero rendía más en el uso diario. Mientras Alemania cambiaba, también lo hacía la percepción de este vehículo. Los primeros transportistas informaron de una estabilidad inesperada. Los agricultores elogiaron su maniobrabilidad en caminos estrechos de las fincas. Las pequeñas empresas de transporte descubrieron que el menor consumo de combustible representaba una verdadera ventaja competitiva. Los conductores hablaban de semanas de trabajo en las que el MAN 415 transportaba cargas que antes solo se confiaban a vehículos mucho más grandes. Poco a poco surgió una nueva reputación: el ligero que afronta lo pesado. Mientras otros fabricantes seguían apostando por chasis masivos, Mann eligió la precisión, la eficiencia económica y la sensibilidad técnica. El MAN 415 no nació como un gigante, pero superó su propia categoría. Demostró que la fuerza no se define únicamente por el peso. En el centro de su desarrollo había una pregunta clara: ¿cómo puede un camión ser más ligero sin perder capacidad de carga? La respuesta no se encontraba en una sola pieza, sino en una nueva comprensión del diseño. Los ingenieros combinaron experiencia, análisis riguroso y producción precisa para crear un vehículo que cuestionaba los conceptos tradicionales del sector. El elemento central era el bastidor. En lugar de simplemente ahorrar material, se desarrolló un chasis estructuralmente optimizado. La estabilidad se reforzó allí donde actuaban las fuerzas, mientras que la masa innecesaria se eliminó de forma sistemática. Así nació un bastidor que, a pesar de su menor peso, ofrecía reservas sorprendentes. El sistema de propulsión también seguía esta filosofía. El motor estaba diseñado para la eficiencia y ofrecía una amplia banda de par, lo que permitía un trabajo fiable tanto en tráfico urbano como en carreteras rurales. Las sobrecargas no se compensaban con potencia bruta, sino mediante una armoniosa coordinación entre fuerza, transmisión y peso. Esto otorgaba al MAN 415 un comportamiento tranquilo, pero extremadamente resistente. La transmisión y los componentes del tren motriz estaban concebidos para soportar un uso intensivo y mantener bajos los costes de mantenimiento. La construcción de los ejes reflejaba igualmente el objetivo de crear un vehículo ligero y robusto a la vez. Puntos de suspensión bien pensados, trayectorias de carga claramente definidas y componentes fabricados con precisión garantizaban estabilidad incluso a plena carga. Los conductores notaron rápidamente que el camión se mantenía estable en carretera, incluso con la plataforma al límite de su capacidad. Los talleres valoraban la buena accesibilidad a muchos componentes, lo que facilitaba el mantenimiento y reducía los tiempos de inactividad. Esta combinación de construcción ligera, estructura lógica y armonía mecánica convirtió al MAN 415 en un representante fascinante de su generación. Mientras algunos competidores apostaban por la masa, Mann apostaba por la inteligencia. Su secreto no era una sola pieza milagrosa, sino la interacción perfectamente ajustada de todos los componentes. El peso se entendía como enemigo de la eficiencia, sin comprometer jamás la resistencia necesaria, un concepto que influiría en generaciones posteriores de vehículos industriales. En el uso diario, pronto quedó claro que la verdadera fortaleza del MAN 415 no se encontraba en las fichas técnicas, sino allí donde los camiones realmente trabajan.
En las regiones rurales, sus dimensiones compactas resultaron decisivas. Los agricultores lo describían como ágil y fiable, ideal para caminos estrechos y acceso sin pavimentar. Incluso con carga completa, el vehículo se mantenía controlable y su menor peso en vacío permitía aprovechar mejor la capacidad de carga útil. En las crecientes ciudades de Alemania, el MAN 415 se consolidó como un socio discreto pero eficaz. Los talleres artesanales transportaban herramientas y materiales, los servicios de mensajería entregaban mercancías y las empresas de construcción lo utilizaban en obras de acceso estrecho. Los conductores elogiaban la conducción precisa, la facilidad para maniobrar y el menor esfuerzo físico durante largas jornadas laborales, lo que mejoraba el ritmo de trabajo y aumentaba notablemente la satisfacción. Especialmente destacable era su fiabilidad bajo carga. Muchos conductores recordaban cómo el MAN 415 afrontaba cargas que llevaban rápidamente a otros vehículos de su categoría al límite. La distribución equilibrada del peso, el bastidor sólido y la entrega de potencia uniforme garantizaban estabilidad incluso en transportes exigentes. El desgaste resultaba comparativamente bajo, lo que incrementaba aún más su valor económico. Con el paso de los años, la importancia del MAN 415 en la historia del transporte alemán se hizo cada vez más evidente. Lo que inicialmente había sido visto con escepticismo como un concepto ligero y audaz, se convirtió en un referente para toda una categoría de vehículos. Su filosofía de reducir peso donde era posible y reforzar la resistencia donde era necesaria se aplicó ampliamente en modelos posteriores de MAN. Hoy, el MAN 415 se considera un símbolo de una época en la que la ingeniería, el sentido práctico y la necesidad económica dieron lugar a soluciones extraordinarias. No fue un gigante ruidoso, sino un trabajador silencioso. Un camión ligero que afrontó tareas pesadas y demostró que la verdadera fuerza, muchas veces, comienza en silencio. Igualmente el objetivo de crear un vehículo ligero y robusto a la vez. Puntos de suspensión bien pensados, trayectorias de carga claramente definidas y componentes fabricados con precisión garantizaban estabilidad incluso a plena carga. Los conductores notaron rápidamente que el camión se mantenía estable en carretera, incluso con la plataforma al límite de su capacidad. Los talleres valoraban la buena accesibilidad a muchos componentes, lo que facilitaba el mantenimiento y reducía los tiempos de inactividad. Esta combinación de construcción ligera, estructura lógica y armonía mecánica convirtió al MAN 415 en un representante fascinante de su generación. Mientras algunos competidores apostaban por la masa, MAN apostaba por la inteligencia. Su secreto no era una sola pieza milagrosa, sino la interacción perfectamente ajustada de todos los componentes. El peso se entendía como enemigo de la eficiencia, sin comprometer jamás la resistencia necesaria, un concepto que influiría en generaciones posteriores de vehículos industriales. En el uso diario, pronto quedó claro que la verdadera fortaleza del MAN 415 no se encontraba en las fichas técnicas, sino allí donde los camiones realmente trabajan. En las regiones rurales, sus dimensiones compactas resultaron decisivas. Los agricultores lo describían como ágil y fiable, ideal para caminos estrechos y acceso sin pavimentar. Incluso con carga completa, el vehículo se mantenía controlable y su menor peso en vacío permitía aprovechar mejor la capacidad de carga útil. En las crecientes ciudades de Alemania, el MAN 415 se consolidó como un socio discreto pero eficaz. Los talleres artesanales transportaban herramientas y materiales, los servicios de mensajería entregaban mercancías y las empresas de construcción lo utilizaban en obras de acceso estrecho. Los conductores elogiaban la conducción precisa, la facilidad para maniobrar y el menor esfuerzo físico durante largas jornadas laborales, lo que mejoraba el ritmo de trabajo y aumentaba notablemente la satisfacción. Especialmente destacable era su fiabilidad bajo carga. Muchos conductores recordaban cómo el MAN 415 afrontaba cargas que llevaban rápidamente a otros vehículos de su categoría al límite. La distribución equilibrada del peso, el bastidor sólido y la entrega de potencia uniforme garantizaban estabilidad incluso en transportes exigentes. El desgaste resultaba comparativamente bajo, lo que incrementaba aún más su valor económico. Con el paso de los años, la importancia del MAN 415 en la historia del transporte alemán se hizo cada vez más evidente. Lo que inicialmente había sido visto con escepticismo como un concepto ligero y audaz, se convirtió en un referente para toda una categoría de vehículos. Su filosofía de reducir peso donde era posible y reforzar la resistencia donde era necesaria se aplicó ampliamente en modelos posteriores de MAN. Hoy, el MAN 415 se considera un símbolo de una época en la que la ingeniería, el sentido práctico y la necesidad económica
dieron lugar a soluciones extraordinarias. No fue un gigante ruidoso, sino un trabajador silencioso. Un camión ligero que afrontó tareas pesadas y demostró que la verdadera fuerza, muchas veces, comienza en silencio. En los años de la reconstrucción, Alemania buscaba vehículos capaces de rendir más